El motivo de cada equipo para ganar la NBA. Hoy, en NBA House. Vive el espectáculo de la Liga Andesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Pues ya sabéis, ponerse más que cómodos porque estáis en vuestra casa. Estáis en NBA House, vuestro programa semanal de análisis de la mejor liga de baloncesto del mundo, aquí, en Gigantes del Básquet y también en DAZN. Si os gusta lo que hacemos, nos apoyáis de una forma muy sencilla y además gratuita, dándole al like, por supuesto, suscribiéndote y además, si eres de los atrevidos, dejándonos un comentario. Mi nombre es Víctor Arrufat y empezamos, como siempre, charlando de la NBA, de lo que más me gusta, con mi queridísimo Alejandro Gaitán. Are you not happy or Still to be happy about. you're up too old? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Los Lakers no, Alejandro Gaitán, así nos ha recibido nuestro director hoy, que no hablemos de los Lakers. A ver, tienes razón. Gigantes casi siempre saca un vídeo especial sobre los equipos eliminados, sobre todo uno que va a tener tanta amiga este verano como los Lakers. O sea, estoy seguro que en el verano nos va a tocar hablar mucho de ellos y también por respeto a los que siguen vivos, ¿no? Un poco hablar de los que sí que han hecho las cosas mejor que los Lakers. Que los Lakers lo han hecho bien este año, pero ha habido algunos que lo han hecho mejor. Me gusta ese por respeto a los que siguen vivos, ¿vale? A los que siguen escuchando NBA House, como siempre, muy agradecidos. Que hemos empezado los Lakers, ¿no? Y precisamente íbamos a hablar de los Lakers. Este programa no va de los Lakers. Va, como decía Alejandro, de los equipos que todavía tienen posibilidades de ganar el anillo. Y queremos honrar la figura de todos estos equipos y ensalzarla y explicarte cuál es su principal motivo, cuál es su principal argumento para llegar hasta aquí y para estar presentes en la candidatura por el anillo. Así que, bueno, ya que hablamos de Los Ángeles Lakers, vamos por el más obvio, por el vigente campeón, por el equipo que ha quedado primero en temporada regular y que encima ha eliminado 4-0 a los Lakers y 4-0 a los Phoenix Suns. Estamos hablando, por supuesto, de los Oklahoma City Thunder. ¿Cuál es, si fuera una candidatura a las elecciones y tuviéramos que elegir a un favorito por encima del resto, cuál sería el eslogan o cómo intentarían convencernos los Thunder? Es que es muy difícil quedarse únicamente con una cosa, los Thunder. Ya. Pero para mí el resumen de los Thunder es: los Lakers han hecho una grandísima serie contra Shea. Y es verdad que falta Luka y que Austin Reeves al 100%, pero han hecho una grandísima serie contra Shea, que creo que acaba promediando 20 y pico puntos, metió 35 anoche. Y aún así se han llevado un 4-0 en el que realmente, si uno mira las segundas partes, el único partido en el que parecía que tienen opciones es el cuarto. Porque tienen una plantilla tan profunda, con tantas alternativas, que dos de los jugadores más importantes en esta serie son jugadores que el año pasado o no estaban ni en el equipo o ni siquiera estaban en la rotación del equipo. Y ahora están siendo claves, como AJ Mitchell y Jaren McCain. Y todo esto lo están haciendo sin el supuesto, y digo supuesto porque igual Chet le ha robado la posición, sin el supuesto segundo mejor jugador del equipo. Mejor defensa de la NBA, uno de los ataques más colectivos de la NBA, aún sin ser un grandísimo ataque, y creo que tiene el mejor jugador del mundo. Es que la lista de argumentos pesa demasiado, ¿eh? Sí, yo aquí me voy a quedar con la profundidad, tío. Porque estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que has comentado, pero siento, por ejemplo, que si me lo dices esto el año pasado, te diría la defensa. Ya. Es que son la mejor defensa del mundo. Esta serie tampoco es que hayan defendido tan bien, pero son un equipo tan completo que siempre consigue poner en pista lo que necesita. Porque si necesitas defensa, pues poner a Caruso, Keyson Wallace, este tipo de jugadores. Si necesitas ataque, tienes ahí a Mitchell, McKay. Necesitas tamaño, pones a dos jugadores muy grandes. Si necesitas versatilidad, pones a Chet al 5. Entonces, la sensación que lo que tú dices, son una plantilla de 12, 13 jugadores, que Aaron Wiggins, que el año pasado jugó minutos importantes en las finales, este año Aaron Wiggins y Kenrich Williams, es que prácticamente ni los estamos viendo. Sí. O sea, es que a ese nivel estamos, en el mismo equipo, jugadores jóvenes. No es que digas a un jugador que le ha dado el viejazo de un año para otro, no. Y por supuesto, yo me quedo con eso, con que son el equipo más largo y lo que tú dices de que ganan las segundas partes, pues hay un punto de que unos son muy profundos y otros muy poco. De que los Lakers de repente te tienen que meter en pista en el segundo cuarto
a Dutiero y a Jared Vanderbilt, y estos tíos, claro, a la mínima que los meten, enseguida los tienes que cambiar porque te meten un 17-0. Y enfrente tienes un equipo que cuando te has desfondado y te has roto defensivamente para echarle un 2 contra 1 a 6, corriendo de aquí para allá, de allá para aquí, cuando se sienta 6 y dices, uff, voy a descansar un poquito, te aparece Mitchell, te aparece Jaren McCain y los minutos de Mitchell y Jaren McCain tienen mucho mejor más menos que los minutos con 6 en pista. Lo de AJ Mitchell en estos playoffs es increíble. Yo al principio de los playoffs me planteaba si podía llegar a ser un caso Jalen Brunson, Ujú. o ya me flipé como cualquier persona en su sano juicio y dije ya James Harden en los Thunder. Que igual es demasiado. Pero vamos, es que estos playoffs son una manera de mostrar al mundo que eres muchísimo más que simplemente un jugador de rotación de los Thunder increíble. Y es uno de los principales motivos por los que, por decirlo así, no han sufrido tanto contra los Lakers. Porque lo decías tú, cuando Shea se sienta, que igual Marcus se relajaba un poco, Marcus Smart, que igual la defensa de los Lakers se relajaba, aparecía un tío, te seguía metiendo 20 puntos y de repente lo que decías tú, sin Shea el parcial era de 24-6 y el partido estaba roto ya. Entonces, es eso, es la cantidad de alternativas. Faltando, lo decimos, faltando Jalen Williams, un jugador que el año pasado fue All-NBA y Second Team. Ujú. Estaba revisando lo del más menos, es el mejor más menos de todos los playoffs. A Así Mitchell. Mitchell, sí, sí. O sea, más 17. Por encima de, por ejemplo, cualquiera de los Knicks, que los Knicks vienen de Sí. destrozar. Bueno, en el último partido contra los Hawks meten la paliza más, si no recuerdo, ¿no? Es la victoria más abultada de la historia de los playoffs o de su historia, no recuerdo. Pero bueno, un palizón sin precedentes. Y aún así, ahí Mitchell sigue teniendo el mejor más menos de todos los playoffs por partido, teniendo en cuenta que algunos jugadores han jugado 1 o 2 partidos y no se les tiene en cuenta en esos No. rangos. Y tengo la sensación de que no traía lo de la defensa. Sí que es verdad que el hecho de que esté ahí Mitchell y McCain más en pista, ahí bajan un poquito el Sí, listón defensivo. sí. Quiero decir, que los Thunder son un equipo que ha ganado más por la profundidad, por ser un equipo que está 48 minutos pegándote, que por la defensa que era asfixiante. Que también pueden sacar esa versión, ¿eh? No digo que no. Sí, es cierto. Y de hecho creo que van relacionadas en el sentido en el que cuando tú necesitas meter más tiros, porque lo que sea, porque Doug no lo está metiendo, porque Keyson Wallace no lo está metiendo, porque Caruso no lo está metiendo, y acudes a Mitchell o a McCain, ahí es cuando el nivel de tu defensa baja. Aunque mantengas a Chet Holmgren en pista, que es como un ancla casi al nivel, se acerca muchísimo al nivel de Wemby. Aunque mantengas a Chet, tu defensa baja, porque evidentemente son peores defensores. Pero es que este año tienen esa profundidad ofensiva que el año pasado no tenían. Y este año ya no te van a ganar 101 o 102. Es que te van a tener 115, 120 puntos por partido sin ningún problema y es muy complicado ganar. Es que es muy, muy complicado ganarles. O sea, hablamos de los Knicks. Creo que es la primera vez que los Knicks consiguen 7 victorias consecutivas en playoff. Ujú. Es que Oklahoma se ha plantado con 8 sin ningún problema. Sin Eso ningún es. problema. Creo que solo lo habían hecho antes en la historia 10 equipos para tener una visión, ¿no? De lo que están haciendo los Thunder. Yo también otra reflexión que hago es, puede ser que el encaje con los Spurs no sea el mejor. Puede ser que haya algún equipo que termine ganando la NBA y no sean los Thunder. Pero creo que hoy, el día que estamos grabando este vídeo, coincidiremos todos en que cualquier equipo le cambiaría la plantilla a los Thunder. Sí. Todos Hombre, los equipos de la NBA. solo por la estrella que tienen, se la tendría que cambiar cualquier equipo, seguramente menos que San Antonio y Dallas. Ya, pero quiero decir, para ganar este año. O sea, para Sí. ganar este año, 100%, o 100%. sea, yo creo que por eso hablamos de profundidad. Y la profundidad no solo son tener 13 jugadores, como decíamos, es tener jugadores muy diferentes para poder jugar a muchos estilos y cambiar conforme el partido te convenga. Y luego, por último de los Thunder, Chet, que se está hablando también relativamente poco de él para lo que está siendo. Yo sí que a veces tengo la sensación de que Chet no es la segunda espada, pero es el segundo jugador en importancia Seguro. en estos estándares. Quiero decir, si está Chet de baja, creo que notaría más. Es verdad que fueron primeros de la NBA el año pasado, con Chet toda la temporada prácticamente lesionado, ¿no? Fue Sí. que cuando sea el costarazo aquel contra los Creo que Warriors y jugó tal. 31 partidos, creo que jugó.
Exacto, y aún así terminan haciendo una temporada histórica. Pero a lo que vengo a referirme, creo que la baja de Chet hoy en día es más sensible que la baja de Allen Williams. Siendo Allen Williams un jugador que mete más puntos y tiene mucho más volumen en ataque, creo que Chet es más importante por el factor X que es en ambos lados de la pista, porque es un jugador que puede tirar, que puede estar por fuera, que puede jugar de pivot, que como tú dices es el ancla de este equipo, el que protege el aro, más allá, porque Hartenstein es como el jugador que está más expuesto en primera línea de los altos y por ahí está haciendo un temporadón y unos grandes playoffs, que el año pasado no hizo tan buenos playoffs como este, tengo la sensación. Sí, el año pasado los números eran un poquito más bajos por lo que decías tú, porque Jada brilló mucho más. Yo creo que porque llegó físicamente que no estaba al 100%, se notó un poco, las finales no fueron muy del todo buenas y sufrió un poco contra Miles Turner, que suena raro decirlo a día de hoy, pero en general, todo el tema Chet lo voy a comentar luego en el clutch, ya spoiler, pero te compro sin ningún tipo de dudas que podemos debatir 1000 horas si es el segundo mejor jugador o no, pero claramente es el segundo jugador más importante. Eso es. Ahí está la clave. Los Oklahoma City Thunder son los favoritos desde inicios de temporada a ganar la NBA, lo siguen siendo ahora. Y el favorito desde inicio de temporada a jugar las finales no lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora para Las Vegas lo vuelve a ser, son los New York Knicks. Es paradójico que de octubre a mayo han pasado muchas cosas, ha cambiado mucho esa carrera para ser finalista por la conferencia este, pero llegamos al momento importante y todo está igual que al inicio, al menos para Las Vegas. Los New York Knicks son favoritos para llegar a las finales y por supuesto, Alejandro, que motivos de sobra tienen. Sí, yo tengo que decir que yo dije que los Knicks merecían ser favoritos en estos playoffs en la conferencia este. Siento que tienen el mejor quinteto del este. Tienen la plantilla más profunda por la cantidad de alternativas probadas que tiene el banquillo, especialmente Mitchell Robinson, creo que marca demasiado la diferencia. Y porque además es un equipo que el año pasado ya fue capaz de llegar a finales de conferencia. Y no veo por qué este año, sin Boston, que no estaba Tatum, sin Indiana, que no está Haliburton, no veía por qué no le van a hacer. Entonces, para mí, incluso cuando empezaron los playoffs, para mí los Knicks eran los favoritos, con permiso de Detroit. Lo que han demostrado desde el tercer partido, desde que los Hawks se ponen 2-1, el nivel que han demostrado, especialmente en ataque, es una absoluta barbaridad, que la gente no es consciente de lo bien que están jugando al baloncesto y el reposicionamiento de Karl Anthony Towns o el reciclaje de Karl Anthony Towns a convertirlo a lo que se ha convertido o a lo que está haciendo los últimos, que son 2 semanas, 7 partidos, le ha dado un amplio, una capacidad de abrir la pista a los Knicks que están encontrando una facilidad ofensiva que yo creo que ningún otro equipo tiene en la NBA a día de hoy. Mm. Estoy de acuerdo contigo. Para mí, el eslogan o el argumento que pondría si fuera lo que decíamos, ¿no? Tuviera que convencernos, La campaña. la campaña sería el mejor ataque de estos playoffs. Sí. Es verdad que a 100 posesiones los Thunder creo que son medio punto mejor, pero te vas desde que está. Esto ya es hilar muy fino. Esto ya es querer engañarse cada uno como quiera con los datos, porque están para eso. Los datos Sí, están para engañarnos a nosotros mismos y claro. creernos las historias que queramos creernos. Pero, o sea, cogiendo desde el tercer partido, que es cuando Towns empieza a jugar así, tienen un offensive rating de 127,5. O sea, el mejor, por supuesto, en los playoffs y sería el mejor de la historia si lo extrapolamos a temporada regular, que solo son 8 partidos, evidentemente, ¿no? No comparemos. Pero quiero decir que ahora mismo son el equipo que mejor está atacando y hay un aspecto que me parece crucial y lo comento siempre que hablamos de este estilo de juego de los Knicks, que no te da la sensación que hemos tenido los últimos 2-3 años con Jalen Brunson, de llegar muerto Al al final. momento importante. El año pasado iban 2-0 ganando, ¿no? Contra los Pacers. Ah, no, eso fue el anterior, que también les eliminan los Pacers en semifinales de conferencia. Perdona, me he liado, ¿no? Pero quiero decir que llevan como 2 temporadas llegando muy justos físicamente, especialmente Jalen Brunson. Que Towns pille el balón en cabecera y se ponga a distribuir, no me malinterpreten, ¿vale? Como si fuera Nikola Jokic, ¿no? Ese estilo de juego o Draymond Green, poner el jugador que queráis, o Domantas Sabonis, ¿no? Que decíamos la semana pasada. Que te pongas ahí, lo que hace es que Jalen Brunson no tenga que cargar con un 1 contra 1 y con un 2 contra 2 constante en sus espaldas durante todos Sí. los partidos. Y no solo eso, sino que permite que
por supuesto, Towns sea mucho más protagonista sin la necesidad de meter 27 puntos, pero también como tú abres muchos espacios y pones al pivote en la cabecera de ataque, tienes la zona descubierta para que aparezcan Anunoby. Si de repente Anunoby, pues como hemos visto partidos, le defiende a Alexander Walker. Si Anunoby de repente le defiende Quentin Grimes, Anunoby se hace fuerte y aparece contra estos jugadores. Tienes la zona descubierta para que Michael Bridges tire por encima de Echko, porque es mucho más grande. Tienes la zona descubierta para que Josh Hart entre en penetraciones en carrera y no lo frene nadie. Y al final, los Knicks son el equipo que más puntos está metiendo en la pintura sin la necesidad de que tengas a un pívot destrozándote con mates todo el rato, sino es por una cuestión de que tienes tanto espacio y tu ataque es tan complejo que tienes muchas posibilidades de que tus mejores jugadores terminen cerca del aro. Y luego lo que dices de Jalen Brunson le da energía suficiente como para que luego en el partido clutch lo gana Jalen Brunson al clutch sin ningún problema, porque sigue siendo un jugadorazo en el clutch. Pero ahora ya no le exiges desde el minuto 1 constantemente estar peleando contra seguramente el mejor defensor exterior del equipo rival. Yo creo que no hablamos lo suficiente del nivel de baloncesto que tiene OG Anunoby ahora mismo. O sea, la lesión cortó una progresión, pero estábamos viendo el mejor Anunoby de su carrera. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. En ataque, por supuesto, por lo que decíamos, porque al final Anunoby, como mucho, le puede defender el tercer mejor defensor de cada equipo. Claro. Entonces, Anunoby es muy bueno para que tires a un defensor mediocre, entre comillas, ¿no? Y en defensa, pues porque, a ver, tampoco nos engañemos, estos Knicks, igual que son el segundo mejor ataque de los playoffs, son la segunda mejor defensa de todos los playoffs. Sí. Y han hecho cosas muy bien. Mucha gente, entiendo lo que dice, ¿eh? Ha jugado contra los Hawks y contra los Sixers, que son sexto y séptimo, si no me equivoco. Bueno, yo lo puedo entender, pero hay que ser la segunda mejor defensa de la NBA. Los Celtics, que hablaremos de ellos en el class también, ya os aviso, han sido segundos y no han sido la segunda mejor defensa de la NBA contra los Philadelphia 76ers. Y por terminar, otro dato que hoy, o sea, son el equipo que más puntos mete en la pintura y a la vez el equipo que mejor tira de tres, los New York Knicks. Entonces, es lo que decíamos, un equipo muy, muy completo, muy completo. He ido a buscar los datos que decías desde el tercer partido de los Hawks, 130 de ratio ofensivo. 130. En 7 partidos de playoffs. O sea, no es en los últimos 2 partidos. No. Es en la parte clave de 2 series enteras que ganas. Va a ser muy interesante, sobre todo si juegan contra Detroit o luego unas hipotéticas finales contra los Thunder. El choque de trenes que vamos a ver de un ataque a este nivel contra una defensa tan importante como puede ser Detroit o Oklahoma. Aunque lo que decías tú, los Knicks están defendiendo a un nivel altísimo. Creo que aplica también contra los Spurs. Pero sí, para mí los Knicks favoritos, sobre todo porque el nivel que han mostrado no lo mostró ningún otro equipo en la conferencia este a día de hoy. Y además te puedo añadir con diferencia. Sí, por terminar la redondez del círculo, creo que los playoffs de Towns en defensa también están siendo buenos. O sea, para lo que es Towns, sí, pues están bien. Pero la clave aquí es que Anunoby, Michael Bridges y Josh Hart están haciendo partidos en los que defienden muy bien como equipo. Es decir, mucho 2 contra 1, ayudas Son muy muy buenos. largas. Al final, a tu mejor jugador le echan 2 contra 1. Entonces, tu mejor jugador ya... en la pintura, como hacen ayudas muy largas y son grandes, Anunoby, Michael Bridges, este tipo de jugadores, no te dejan que aparezcan en el 2 contra 1 los jugadores que terminan cerca del aro. Y luego te la tienes que jugar a los triples de los secundarios. Hay días que los metes y aún así pierdes, como le pasó a Philadelphia en el segundo partido, pero otros que los fallarás y te terminarán sacando de la pista atropellado. Estabas hablando de los Pistons, no sé qué te parece si vamos precisamente a esa eliminatoria que se ha puesto 2-2 entre los Detroit Pistons y los Cavaliers y empezamos precisamente por los Pistones. A ver, los Pistones, a favor de ellos es que a nivel defensivo, siguen siendo uno de los mejores equipos de la NBA. Lo han mostrado menos que en temporada regular, pero ha salido, cuando tenía que salir, ha salido. Momentos clave de la eliminatoria contra Orlando o para empezar esta serie contra Cleveland. Le añado que igual las estadísticas no lo refuerzan, pero que en Cade Cunningham tienen un jugador especial. Y creo que de las 6 pérdidas que está promediando casi, 3 no son culpa de él. Eso es una realidad. Creo que en el caso de los Pistons están dejando más dudas
que certezas en lo que va de playoff. Y eso creo que apunta mucho, por ejemplo, a nombres como Jalen Duren. Pero para mí, en general, el argumento es ese. Uno, tienes el factor pista, en caso de que pases. Y dos, tu nivel defensivo sigue siendo altísimo. Veremos cómo funcionaría un matchup contra los Knicks, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de los 3 wings de New York si vuelven un Obi. Pero para mí tu argumento es, si puedo jugar a mi nivel máximo, mi defensa va a ser la mejor de la conferencia. Exacto. Y probablemente, si vamos a ser un equipo duro, rudo, tal, son el mejor equipo. Para mí, mi propuesta es esa, ¿no? O sea, mi eslogan es ese. Somos el equipo más duro, probablemente, de toda la conferencia este, si no de todos los playoffs. Somos, hoy por hoy, la mejor defensa si estamos en el día clave de todos los playoffs. Aquí el problema es que muchos días, claro, si tú juegas al 0-0 y te meten un 1-0, Alejandro, tienes que empatar a 1. Claro. Y a los Pistons les pasa eso, que lo mismo, les han pasado muchos partidos, diría que ya les ha pasado 4 partidos estos playoffs, que quieren ser su mejor versión defensiva, pero se ponen ahí, llega al tercer cuarto, 7, 8, abajo, tal, y ostras, que tengo que remontar. Yeah. Y si tengo que remontar 8, 9, 10 puntos, 7, tal, pues es más fácil que remonte con... ellos piensan que es más fácil remontar con el equipo ofensivo que defensivo y claro, ya no puedes jugar a 0-0. Entonces empiezas a quitar a Ausar Thompson, empiezas a quitar a Duren, Stewart y compañía y terminas siendo un equipo malo en defensa y malo en ataque. Entonces creo que por ahí va a estar un poco la clave de estos chicos, que defensivamente sean un conjunto hecho a prueba de balas. Creo que en la pintura pueden serlo, Duren, a usar tal. Aquí la cuestión es cómo van a sobrevivir a jugadores como Duncan Robinson y Tobias Harris, a los que les están haciendo pupita. Sí, Tobias Harris tuvo una serie contra Orlando bastante buena, muy buena, vamos, sinceramente. Su progresión está siendo hacia abajo, que era lógico porque no podías esperar que estuviera haciendo esos números. Pero es verdad que Kate Cunningham necesita que aparezca alguien más. Ayer fue Caris LeVert, que de repente mete 24 puntos, nadie sabe dónde. Pero es que no puedes competir contra... O sea, lo que dices tú, si tu defensa no está al mejor nivel, porque vas a sentar a Ausar Thompson, porque vas a sentar... Porque vas a recurrir a ir a disparo por disparo contra Cleveland, Cleveland tiene más talento que tú. O sea, un equipo con Donovan Mitchell, con James Harden, con Evan Mobley, con todos los triplistas que tiene Cleveland, siempre va a meter más puntos que tú, salvo que todos estén acertados en tu día. Y es muy complicado. Entonces, yo sí que parto de la premisa esa, que tienes que intentar ir al 0-0, pero es muy difícil, sobre todo contra estos Cavaliers, ahora lo comento, que creo que están gestionando muy bien los tiempos en playoff. Es lo que les diferencia a los Pistons de respecto al resto de equipos es la dureza. O sea, es la mezcla entre defensa, físico, caraduras, intensidad, ¿no? Un poquito dos sustantivos abstractos que tampoco me gustan a mí, pero que especialmente defensa y físico y rebote ofensivo también, son materias en las que son expertos. No son el mejor equipo en defensa por lo que hemos dicho, porque hay días que cortocircuitan y ponen quintetos realmente extraños, pero tienen el potencial de ser un equipo durísimo como pocos hay en la NBA. Hablabas de los Cleveland Cavaliers. Si a los Pistons lo que les diferencia es la dureza, quizás a los Cavaliers, viendo cómo se ha quedado el cuadro de los playoffs, lo que les diferencia es que quizás, y solo quizás, ¿no? Están por ahí también los Knicks, pero son el equipo con más experiencia, ¿no? Sí, claro. Puede ser que sea el equipo con más experiencia. Harden. Claro, o sea, Harden, Mitchell también, aunque Bastante. no ha llegado a unas finales de la NBA, ¿no? Pero ha pegado muchos tiros en playoffs, tanto con los Cavs como con los Jazz. Entonces yo creo que igual por ahí esa es la diferencia, ¿no? El saber estar en estos días, en el momento del partido adecuado, que es lo que te da la experiencia. Y luego, no he buscado datos, esto es pura sensación, pero yo vi todos los partidos de la serie contra los Raptors, la mayoría de estos partidos, que he visto 3 de los 4 que han jugado esta serie contra los Pistons. Cleveland es un equipo que en la segunda parte acelera. O sea, empieza a acelerar al final del segundo cuarto y ¿sabes esos momentos de clutch que no son al final del partido, sino el último minuto del segundo cuarto?
el último minuto del tercer cuarto, justo antes del tiempo muerto, los 3 minutos. Esos momentos de clutch que no son final de partido, pero que tienen un efecto importante en el partido, son muy buenos en eso. Entonces, te empiezan a hacer un poquito de daño al final del segundo cuarto, pero luego en el tercer cuarto es cuando te arrastran y como no respondas, ayer se llevaron un 23-0, contra Toronto hay varios partidos que los ganan a la salida de vestuarios, sin ir más lejos el séptimo, por ejemplo, o el quinto, y ahí es donde yo creo que no se habla lo suficiente la profundidad de Cleveland. De que está jugando bien Dion Wade, juega Wade. Que no juega Wade, ok, sale Max Strus, sale Sam Merrill. Necesitamos más ritmo más alto, Dennis Schroeder. Necesitamos más defensa, Keon Ellis. Que el tema Keon Ellis yo creo que algún día tenemos que hablar de eso. Todavía no hemos hablado, por ejemplo, de Jalen Tyson. Craig Porter ha desaparecido de la rotación. Un jugador que un día metía 20 puntos, otro día desaparecía, ha desaparecido de la rotación. Es una plantilla muy profunda. No he mencionado ninguno de los 4 jugadores más importantes del equipo. Entonces, es de los pocos que nombre por nombre creo que sí que puede luchar contra los Knicks en una guerra de ver quién mete más puntos, pero han demostrado ser muy irregulares. O sea, Cleveland todavía no ha ganado fuera de casa, todavía no ha perdido en casa. Significa que esta serie la vas a perder en 7. Es matemática simple. Y a mí todavía me tienen que demostrar esa capacidad de dar un paso más. De que James Harden juegue 2 partidos y medio seguidos buenos. De que Donovan Mitchell no tenga un partido de 40 y luego 2 seguidos de 17. O de hacer 1 de 9 en el triple. Me están mostrando irregularidad. Y de hecho creo que hay 2 partidos en la serie contra Toronto. Que uno lo gana Jarrett Allen y el otro lo gana Dennis Schroeder. Y 2 triples llevan Mobley en el clutch. Y para mí es eso. Para mí podemos incluso debatir si tienen el mejor jugador de lo que queda de playoff. Pero te confirmo que no lo ha demostrado. Sea Harden o sea Mitchell, ninguno de los dos lo ha demostrado. Más que Jalen Brunson o sobre todo más que Kate Cunningham. Estoy de acuerdo contigo. Y probablemente por cómo son el resto de equipos, que son muy, ¿no? Igual son la mejor dupla de estrellas si están en un buen momento físico. ¿Sabes? También, pues, por pensar argumentos, ¿no? A favor de los Cavaliers. En un buen día, Harden y Mitchell igual están por encima de Branson y Towns. Uf, no lo sé. Pero A bueno, ver, puede. para mí, y creo que aquí Towns ahora lo iguala un poco, la capacidad de Harden que tiene. O sea, el otro día pude hablar con Wade, con Merrill, me decían, es que yo nunca he jugado con nadie como Harden. O sea, Harden te pone balones donde tú no sabes que te va a poner el balón. Y para mí es esa capacidad de conectar al resto del equipo. Las 11 asistencias, por ejemplo, de anoche. Esa capacidad no solo de ser 2 estrellas a un nivel altísimo, que por nombre seguramente son los 2 mejores, sino el hecho de poder conectar a todo el equipo, que es algo que Town sí que está haciendo ahora. Por cierto, yo quería recordar también, desde que llega Harden son el 5º mejor ataque de toda la NBA. Sí. Digo, porque estabas pensando en argumentos a favor. No hemos visto la mejor versión ofensiva de los Cavs, pero cuando la vemos ganan. Hoy en el tercer cuarto, o sea, hoy, para la gente que no lo sepa, estamos grabando el martes. O sea, en la noche del lunes al martes, en el tercer cuarto, aparece esa versión ofensiva porque empiezan a correr, porque la defensa de los Pistons no se planta, Donovan Mitchell puede hacer daño con espacios, tal. En el tercer partido también empiezan a apostar por tiradores como Strus, Sam Merrill y tal, se abre mucho más la pista. Donovan Mitchell y Harden vuelven a tener espacio para hacer sus jugadas y les hace mucho daño. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta. O sea, tienen potencial de ofensivamente ser un muy buen equipo, que es algo que en los 2 primeros partidos no vimos y que en todos los partidos que han jugado fuera de casa no hemos visto. Sí, exacto. De hecho, perdona, hemos visto actuaciones muy malas en ataque por ahí. Sí. Muy malas. Sí. Bueno, en los 2 primeros partidos de esta serie, Harden pues está, vamos, está para pensar que esto iba a terminar 4-0, 4-1. Sí, lo pensamos. Y van 2-2. Siguiendo con los equipos que van 2-2, también van 2-2 Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs. Empezamos con los San Antonio Spurs, que parecen ligeramente favoritos en este 5º partido, en el que ya la gente habrá visto cuando estemos, cuando se suba el vídeo. ¿Quién crees que ha ganado? Yo creo que San Antonio. Antonio. Sí, yo creo que también. Sobre todo con Wemby disponible. Vamos a entrar ahí la pullita. Con Wemby disponible, yo creo que San Antonio también. Ya. ¿Tú crees que era...? Yo creo que en un partido 34 ¿Temporada regular? de temporada regular y el codazo lo da Kobe White, por ejemplo, hay un partido de sanción.
yo creo que si se ponían 3-1 le caía un partido. Fíjate. Pero entiendo, si yo tuviera un negocio y tuviera que vender un quinto partido entre los Timberwolves y los Spurs, tampoco le pondría un partido de sanción a Wembanyama, por muy injusto que sea para los Timberwolves. Tampoco se lo pondría a Anthony Edwards si hace lo mismo. Exacto, sí, sí. De hecho, si se ponen 3-2 ahora los Spurs en el partido, como hemos dicho, y Anthony Edwards le pega una patada a alguien, necesitamos a Anthony Edwards para el Game 6. Claro, pero esto es más viejo que el hilo negro. O sea, anda que Draymond Green no ha hecho. ¿Y cuándo lo sancionaba a Draymond Green? ¿Cuando iba 3-1 abajo o cuando iba 3-1 arriba? Claro, claro, Exacto. claro. Ahí vamos. Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs. ¿Cuál es el argumento de los San Antonio Spurs para pensar que pueden ganar el anillo? Yo creo que con San Antonio vamos a dejar de lado la inexperiencia, porque tienen más experiencia de la que parecen, pero al final sus jugadores importantes son relativamente jóvenes. Vamos a dejar de lado, por ejemplo, que es un equipo en el triple muy regular, porque creo que esos son puntos negativos. Hay veces que tienen una noche muy buena y hay veces que se cascan un precioso 6 de 23 o de 26. Para mí el tema es, uno, que a nivel defensivo pueden casi pelearle tú a tú con Oklahoma, creo. Ujú. Y luego, es que es muy básico, pero es que tienes un jugador como Víctor Wembanyama. O sea, creo que Shea es mejor. Creo que hay jugadores mejores que Wemby a día de hoy. Pero creo que el impacto que tiene Wemby a la hora de plantear tú un partido o una serie entera es mayor que el de Shea, por lo que puede hacer en ambos lados de la pista, sobre todo. Shea es un jugador que te va a destrozar en ataque, pero que tú defensivamente no preparas esquemas para ver cómo afectará al partido. Con Wemby tú tienes que cambiar tu sistema ofensivo prácticamente. Y creo que eso va a ser un factor de si puedes sacar a tu rival, bueno, a tu rival en este caso van a ser los Thunder, ya lo sabemos, si puedes sacar de ritmo a los Thunder. Ujú. Tienen al jugador más diferente y más diferencial del planeta Tierra. Y se tienen que aferrar a eso, a que tienen a un tío que. ¿Cómo entrenas para jugar contra Víctor Wembanyama? O sea, no hay. Aquel vídeo de los Mavericks, de cuando iban a jugar el Season Opening el año pasado, que llevaba a alguien con un palo gigante y unas manoplas al fondo. ¿Cómo se dice? De un espantapájaro gigante ahí debajo de la pintura o algo, y luego para defenderlo igual. ¿Qué haces, no? Porque si bien es tan impredecible que hay partidos que se cascan 9 triples y mete uno solo y dices, qué desastre, este chico no tiene que tirar triples, claro, el día que te mete el primer triple tras bote, luego va para adentro y mete otra canasta, te da la sensación de que no hay antídoto contra Víctor Wembanyama. El final del tercer partido de Wemby Exacto. es una barbaridad. O sea, Es una locura. es de superestrella absoluta. Total. O sea, les está destrozando en la pintura, porque los Timberwolves están jugando bajito porque ellos creen que así ese factor disuasorio de Wemby lo neutralizan un poco, que sí es verdad, un poco, pero no mucho. Y los Timberwolves sufren mucho por dentro porque Wemby dice, tú me estás defendiendo aquí con McDaniels y Randle, pues voy para adentro y estoy consiguiendo puntos fáciles. Sale Gobert y le hacen una jugada de Wembanyama como si fuera Kennard, que mete un triple. Antes le había hecho una Gobert de te rompo por velocidad, me freno y te meto un fadeaway. Y dices, claro, si a un tío de 2'6 le está destrozando la pintura y a uno de 2'16 le está metiendo triples en la cara, es que con este tío, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? Bueno, la respuesta es el cuarto partido, ¿no? Sí, Lo sacas de quicio hasta que explote. ya. Que es algo, por ejemplo, que Oklahoma puede hacer también. Oklahoma lo va a hacer. Y hemos visto, bueno, en general en la liga, los pivots se quejan de estas formulaciones que hacen los equipos de te defiendo Sí. con jugadores bajitos porque sé que a un jugador bajito le van a permitir dar mucha más leña que a un jugador grande. O sea, pues no sé si por esa desventaja física que hay, los árbitros son más permisivos, entienden que puedes usar un poquito más las manos, pero sobre todo se quejan tanto Jokic como Wemby de que los Timberwolves sin balón les están repartiendo muchas topas. Y es cierto, Bueno, y a Wemby a Jokic le sacó de quicio y a Wemby le están sacando de quicio también. y el año pasado Caruso con Jokic también en semifinales. Aquello Exacto. fue una masacre. Los árbitros no, por el motivo que sea, no sabemos cuál es, consideran que el bajito tiene derecho a emplear más fuerza para igualar la lucha. Ujú.
Porque claro, no podemos venir aquí a decir, es que está mal cuando acabamos de decir, yo tampoco habría sancionado a Wemby aunque lo merezca. Pero sí que es un vacío legal que muchos equipos están utilizando. Y claro, cuando tu ventaja es el pivot, sufres más. Volviendo un poco a las claves de los Spurs, por supuesto, Wemby por encima de todo, un tío que él solo te aguanta un equipo en defensa, incluso en un día raro en defensa del resto del equipo, y que en ataque es tan indescifrable. Es un jugador capaz de cambiar cualquier eliminatorio, cualquier emparejamiento. Creo que también es clave, voy a decir, la batería de exteriores, el nivel de los Sí, exteriores, pero más que eso, voy a irme a la velocidad. Creo que cuando el partido se acelera y se corre, este equipo es muy bueno. O sea, este equipo cuando pone una marchita más, los Timberwolves no los han pillado y los Blazers tampoco, ujú, corriendo. Y también me voy a ir a los partidos de que tiras un 40, 30 y pico por ciento, 30 y largo por ciento en triples, que lo ganan casi todos. ¿Eh? Creo que ya. estaban 31 en partidos que habían tirado por encima del 40%. Es que son irregulares en eso, pero sí que es verdad, no, lo vas a decir, la batería de alternativas exteriores que tienes, de que te juegan mal uno, bueno, pues sale Dylan Harper desde el banquillo y te mete 20. Y estas alternativas, por ejemplo, con todo el respeto, Minnesota no las tiene. O sea, Minnesota depende de que Ayo Dosunmu, Terence Shannon tengan un día de inspiración divina, que nos han tenido en estos playoffs, pero claro, que te falte Di Vincenzo se nota mucho. Y para mí, y si quieres ya transferimos a Minnesota, para mí Minnesota está tirando de la magia de la amistad, ¿no? El poder de la Y amistad, sí. sí, exacto. Y entonces, o sea, dentro de, perdón, o sea, no estoy faltando, dentro de estar en semifinales de conferencia de manera muy merecida, y están 2-2 contra uno de los favoritos, o sea, yo creo que ya están tirando del poder de la amistad, teniendo jugadorazos, teniendo una defensa histórica, pero la sensación es esa, la sensación es que dependen de golpes de magia de un Ayo Dosunmu, de un Terence Shannon, de que, porque al final jugar con Mike Conley titular se nota mucho. Al final jugar con, que tu única alternativa suplente sea, lo decíamos antes, jugadores que hace 2 meses no estaban en rotación, tiene ciertos efectos negativos y veremos hasta dónde llega el poder de la amistad. Mm. Hay un punto que sí, tío, te lo compro, ¿eh? Fíjate que yo no soy muy partidario de estos, pero el poder de la amistad y el poder de la enemistad. O sea, al final, estos cabritos sacan de quicio a El odio. cualquiera. O sea, sacaron de quicio a Jokic, sacaron de quicio a Jamal Murray, sacan de quicio a Wembanyama. El año pasado también sacan un poco de quicio a los Warriors por ese estilo físico que tienen. Pues igual es algo a. Sacaron de quicio a los Lakers. O sea, ese estilo físico duro que Sí, sí. tienen, de jugadores grandes, tal, es por supuesto lo que les. El factor mata gigantes también, creo que es. Hace Sí, mucho con ellos. 100%. Mira, con ellos me voy a quedar una cosa que parece una tontería, pero son más grandes que cualquier otro equipo. O sea, son un equipo que te juega a veces con McDaniels de escolta, Ya. con un tío por encima de 2 metros de escolta. Y ha No funcionado, solo. ¿eh? Lo peor es que ha funcionado. No, funciona muy bien. Claro, hemos visto quintetos McDaniels, Randall, Reid, Gobert. Entonces, claro, contra un equipo como los Spurs o como los Thunder, donde en algunas ocasiones el 4 del equipo es Shai Gilgeous-Alexander o Devin Vassell, pues ahí tiene mucha ventaja este tipo de equipos. Evidentemente, Wembanyama aparte, ¿no? Pero Mira, que hay 3 jugadores, 3 emparejamientos en los que eres muy superior físicamente a tu rival y ahí les están haciendo daño. Y creo que. 26 minutos juntos, perdona, Víctor, Dime. más 46,5 en net rating. O sea, que es una Creo, muestra muy pequeña, ¿eh? Pero que lo sí, han sí. utilizado en varios partidos y ha salido bien en todos. Creo que es un argumento muy clave para esta eliminatoria. Y luego, bueno, lo decían ellos. Ellos son un equipo muy agresivo y que ataca mucho al aro. A los Nuggets le ganan gracias a eso. Esto pues tiene mucho que ver con lo que decimos de los centímetros. Así Sí. que, pues Sigo ya. pensando que la lógica es que San Antonio clasifique. Ujú. Pero ya te digo, a mí cualquiera de estas dos series siento que va a ser emocionante contra Oklahoma. Pero lo que decíamos antes, a mí el poder de la amistad o el poder de sacar de quicio, yo creo que contra Oklahoma funcionaría menos que el poder de tener un señor de 3 metros. Claro.
a mí esto de la épica de que gane el underdog, el día que gana el underdog, oh, qué bien, qué maravilla tal. Ahora, cuando en la siguiente ronda tienes un Sixers Knicks en lugar de un Celtics Knicks, con todo el respeto a los Sixers, que han ganado muy bien ganado a los Boston Celtics, pero yo Totalmente. prefería ver un Celtics Knicks, discúlpenme, ¿no? Entonces, esto de la épica no es infinita. Entonces, estamos pagando un poco la resaca de eso, de estas eliminatorias que fueron un poco así. Estaremos de acuerdo también en que mejor, quizás los Nuggets le habrían dado más guerra a los Spurs teniendo en cuenta las lesiones, ¿no? De los Timberwolves. Entonces, en ese sentido, cuando se da la sorpresa, bueno, en este caso no es tan claro, ¿no? En el de los Timberwolves. Pero sí que creo que yo siempre prefiero que pase el que es mejor equipo, no el que Sí, gana lo por entiendo, alguna circunstancia rara. lo entiendo. Bueno, Sí, pues pienso igual. ya hemos hecho aquí un repasito de por qué todos los equipos han llegado hasta aquí y tienen motivos para creer y confiar en el anillo, algunos más que otros. Creo que es momento de ajustar lo que queda en tema técnico-táctico y preparar la última jugada, porque nos vamos al clutch. Clutch time. A ver, Alejandro, ¿con qué me sorprendes? Yo he dibujado una jugada para el que hemos dicho que es no sabemos si el segundo mejor jugador del equipo, pero definitivamente el segundo jugador más importante. Yo quiero hablar de los playoffs de Chet Holmgren, porque más allá de los números, más allá de las sensaciones, más allá de los rivales que ha tenido delante, que también se tiene que mencionar, creo que cualquier posible duda que alguien tuviera sobre Holmgren en ataque, porque en defensa no existe, ha tenido que ser evaporada en estos playoffs. Las series que está haciendo contra los Lakers, sobre todo, aunque lo decíamos, el rival no es el más importante, la serie que ha hecho, el dominio que ha tenido en ambos lados de la pista, para mí es de estrella de la liga, para mí es de jugador All-NBA, que lo va a ser si lo anuncian algún día, para mí es de jugador que merece ser no solo el segundo mejor jugador de un favorito del anillo, sino un jugador que igual le daría las riendas de mi franquicia, y aquí estoy mirando a Seattle y a Las Vegas, y creo que una vez vuelva Jalen Williams, va a haber un tema de ajustar sobre todo tiros a canasta, porque es que Chet se ha ganado a pulso ser ese número 2 en Oklahoma. Dicho esto, me parece que ha sido clave que Chet consiga esta motivación y este nivel, sobre todo por lo que puede venir en unas finales de conferencia, que es un hipotético duelo contra Wembanyama, que es lo que todos los aficionados que no somos de los Timberwolves estamos esperando. Y en ese aspecto es una grandísima noticia para Oklahoma, porque su inicio de carrera seguramente no fue el mejor, por muy altísimo nivel que tuviera, y dejó alguna duda, la evolución no fue constante. Para mí estos playoffs callan en cualquier boca, y podemos incluso decir que ha habido partidos que ha sido mejor que Shea, el mejor jugador del equipo, y grandísima noticia para Oklahoma, que tiene en Chet una ancla defensiva para la próxima década, si quiere. Yo creo que es la gracia para mí de Chet es que lo puedes mezclar, o sea, puedes Sí, pedirle que sea una segunda espada con Jalen Williams, que es que tiene ese factor camaleónico, ¿no? Capacidad de ajustarse, porque es muy inteligente, tío. Y es de verdad que es de los tipos más inteligentes. Es lo que dicen, ¿no? Nació y su madre, y el médico le dijo a su madre que había nacido un jugador de baloncesto, ¿no? ya. Pues creo que Conchet es así, es un tipo que tiene mucho instinto y eso le hace capaz de adaptarse a cualquier contexto y de ser muy importante en todos ellos. Yo voy con algo más negativo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo a estas alturas de los playoffs me pregunto ya qué estarán pensando en Boston. ¿Qué estarán pensando los Boston Celtics, tío? Porque después de creerse por segunda temporada consecutiva mejores y más completos que los Knicks y que cualquier equipo prácticamente de la conferencia este, no solo le remontan los Philadelphia 76ers un 3-1, sino que además los propios Philadelphia 76ers reciben o sea, y bien recibido y bien barridos un 4-0 a base de palizas de los New York Knicks. Vuelvo a repetirlo. O sea, los Sixers les remontan con todas las de la ley un 3-1 a los Celtics. Y esos mismos Sixers que les ganan 3 partidos seguidos, pierden 4, pues bien perdidos contra los Knicks. El año pasado los Knicks, los propios Knicks, eliminan a los Boston Celtics, que antes de la lesión de Jason Tatum van ya prácticamente 3-1. Quiero decir
que los Celtics llevan 2 temporadas consecutivas relativamente lejos, en los playoffs al menos, de lo que son los New York Knicks y equipos de jerarquía de la conferencia este. Y hay que replantearse si igual no estás tan preparado para los playoffs como pensabas. Si igual no eres tan superior a un equipo como los New York Knicks como pensabas. Y aquí hay 2 problemas. El primero, y creo que es muy contextual de este año, el juego interior, ¿vale? No han podido Keta, Garza, Busevich y compañía con Joel Embiid, eso es más que obvio, pero sobre todo, y esto sí que es más intrínseco a Joe Mazzulla y a los Boston Celtics, la dependencia del triple. Tú tienes 3 días malos y medio en el triple y te vas para casa. Y así ha sido en estas eliminatorias. Las 3 primeras derrotas de los Celtics contra los Sixers son 3 días que tiran por debajo del 30%. Las 3 primeras derrotas contra los Knicks son días malos, especialmente las 2 primeras, días malos en el tiro. Así que hay que replantearse si quizás son demasiado dependientes del triple y es algo que hay que cambiar de cara al año que viene. Desde luego, se tienen que replantear muchas cosas en Boston porque a la hora de la verdad, pese a que durante la temporada sí que han dado otra sensación, han estado otra vez bastante lejos del gran rival este año en la conferencia este, por lo que parece, los New York Knicks. Bueno, yo creo que Brad Stevens piensa como tú, por lo que dijo en su rueda de prensa, analiza los 3 puntos clave, que es la dieta de tiro, la rotación interior y sobre todo la diferencia de nivel contra los equipos top. Creo que, si no me equivoco, el récord era 3-11 contra el top 3 del oeste y los otros 2 equipos del top 2, del top 3 del este. Y insisto, y yo lo dije varias veces, que el problema es que como soy aficionado a los Celtics, pues siempre quiero que Boston gane, pero la realidad es que Boston no está para pelear el anillo. Y yo no entendía por qué todo el mundo ponía a Boston para pelear el anillo, porque lo hablamos en su día, equipo muy joven, dependencia muy alta del tiro, y un tema que igual no se habla lo suficiente, y es Tatum al margen, evidentemente. Boston no ha tenido ni un problema de lesiones este año. O sea, Boston le ha salido todo perfecto para acabar segundo. Que es verdad que acabó segundo, pero para mí era una segunda plaza irreal, más resultado de el nivel del resto de equipos, la irregularidad de Eso los es Knicks, importante. Eso la también es irregularidad de los importante. Knicks, de Cleveland, de Orlando, de Atlanta, de Filadelfia, de Milwaukee, de otros tantos, más que tu dependencia. Pero Boston tiene uno de los mejores récords de la NBA contra los equipos de tanking, que había muchísimos este año, y uno de los peores récords de la parte alta contra los equipos de arriba. Y eso se ha notado a la que te ha tocado un equipo bueno. El primer equipo bueno te ha metido un 4-3. Sí, sí. Y creo que también hay un punto de cierto en que estos jugadores que son que nos caen genial todos, que son muy divertidos, que nos encantan en regular season cuando salen Isaiah, Hugo, Garza, Harper, Maynot. Bueno, Maynot ya creo que no es no está ni en plantilla, ¿no? Lo traspasaron a los Nets para ahorrar salario, ¿no? Pero ya me entendéis, estos jugadores que venían un poco de perfil súper bajo, que en principio no iban a ser muy importantes en un equipo importante, pues igual es que no iban a ser importantes en un equipo importante, no porque no sean capaces, sino porque no están preparados, ¿no? Llega el momento de la verdad y a Hugo le falta tiro, a Harper también, a Garza le falta defensa, a Sayerman. Bueno, pues Sayerman quizás es el que más, ¿no? El que Sí, más el que puede mejor salvar. mostró. Sí, pero hay que decirte que al final te has apoyado en muchos jugadores que en días puntuales te han rendido muy bien, pero a la hora de la verdad no tienes ahí un especialista que digas, ¡pum! Cuidado con este tío. Sí. Pero bueno, va a estar muy entretenida la off-season. Seguro que tendremos algún vídeo aquí en el canal de Gigantes sobre ella, ya no solo de los Celtics, sino de bueno, los Lakers, el resto de demás equipos. Te Antetokounmpo aparte. Así que pendientes a lo que pasa en los playoffs, pendientes a lo que va pasando en la NBA, que ya como es habitual, en los días en los que no siempre hay partidos, nos van asomando la patita ya con cosas del draft y demás. Claro. Y nada, pues como siempre, aquí un gusto charlarlo contigo, Alejandro. Sí. La semana que viene, hipotéticamente ya con las finales de conferencia decididas. Ya me da más pena ese punto de. Me agobio mucho al principio de los playoffs, de que hay muchos partidos que ver siempre, todos los días. Siempre hay muchos partidos que ver, pero en temporada regular, si te ves 2 al día, yo creo que es la media perfecta. Pero claro, en playoffs, estas 2 semanas de verse 4 partidos todos los días me agobian.
Pero cuando llegamos a este punto de que ya solo nos queda uno por día, o como va a pasar esta semana, algunos días sin NBA, Sin a NBA. mí me da hasta miedo, Alejandro. Es culpa de Oklahoma y de los Knicks, que barrieron. Es verdad, total. Pero bueno, que en algún momento va a llegar eso y es triste. Es señal de que se nos acaba lo que más nos gusta, la NBA. Como decíamos, un gusto compartirlo con todos vosotros, por supuesto también con Alejandro. Nos vemos la semana que viene aquí en vuestra casa, en NBA House.